de la presión atmosférica, ¿ok? Y esta presión negativa, que está expresada aquí con flechas hacia afuera, es la que permite que el pulmón permanezca expandido así no haya inspiración, ¿ok? Entonces, como ustedes pueden ver, la presión intrapleural es una fuerza que trata de expandir el pulmón, mientras que la elasticidad pulmonar es una fuerza que trata de colapsarlo. O sea, son fuerzas opuestas. La presión intrapleural trata de expandir el pulmón, la presión intrapleural trata de colapsarlo. Cuando una de estas dos fuerzas gana, por ejemplo, gana la presión intrapleural, el pulmón se expande. Cuando gana la presión elástica, el pulmón se contrae. Cuando ambas fuerzas son iguales, como son opuestas, el pulmón no cambia de volumen, como por ejemplo lo que ocurre en la breve pausa que hay entre una respiración y otra. Bien, si entendieron esto, entonces podemos analizar el ciclo respiratorio desde el inicio. ¿Ok? Desde el inicio es cuando hay una breve pausa entre una respiración y otra. Entonces, fíjense, ¿qué pasa entre una respiración y otra? La presión pleural es negativa, o sea, de menos 5 milímetros de mercurio. La presión elástica es positiva, más 5 milímetros de mercurio. ¿Ok? Son presiones que son opuestas, pero son iguales en ese instante. La presión alveolar, o sea, la que hay dentro del alvéolo, en ese momento es 0. Y la presión atmosférica, por convención, se toma como 0. Entonces, como pueden ver ustedes allí, las fuerzas que se oponen son iguales y opuestas. Y la presión alveolar es prácticamente igual a la presión atmosférica en ese momento. No hay diferencias de presión que muevan aire en ninguna dirección. En ese momento la glotis está abierta, pero como no hay diferencias de presión, no hay movimiento de aire. ¿Qué sucede después? No sé por qué pasó esta lámina acá. ¿Qué sucede después? Bueno, se contrae el diafragma, dijimos, ¿verdad? El diafragma se contrae, comienza a descender, la cavidad torácica comienza a expandirse y ¿qué va a suceder? Que la presión pleural se va a hacer más negativa. De menos 5 milímetros de mercurio pasa a ser menos 12 milímetros de mercurio. Si ustedes recuerdan, ¿ok? La presión pleural entonces está expandiendo el pulmón, le está ganando a la presión elástica, por lo tanto, el pulmón se distiende, la presión dentro del alvéolo, debido a esta expansión pulmonar que está ocurriendo, se hace discretamente negativa con respecto a la presión atmosférica, y como aquí hay mayor presión que acá, entonces el aire fluye hacia el interior. ¿Ok? A medida que el aire siga fluyendo hacia el interior, entonces el pulmón se está estirando, está aumentando la fuerza elástica del pulmón hasta que va a llegar un momento en que la presión elástica va a igualar a la presión pleural. ¿Ok? La presión elástica entonces va a ser de 12 milímetros de mercurio positiva hasta ese punto, entonces el pulmón se va a expandir. En ese momento ocurre la relajación del diafragma. Como el diafragma se relaja, la cavidad torácica comienza a encogerse, la presión pleural va a disminuir, entonces ahí va a ganar la presión pleural. Entonces, la presión pleural, va a ganar la presión elástica. Entonces ganará el retroceso elástico, el pulmón tiende a colapsarse, cuando se vaya a tender a colapsar, eso va a hacer que la presión dentro del alvéolo aumente y entonces el aire pueda ser expulsado. Y ese es todo el ciclo respiratorio. Bien. Luego tenemos el concepto de distensibilidad pulmonar. ¿Cuántos minutos me quedan, David? 7 minutos, ok. Fíjense, el concepto de distensibilidad pulmonar, ¿qué es? ¿Ok? Es la relación que existe entre el cambio de volumen pulmonar y los cambios que hay en la presión alveolar y la presión pleural. Eso me va a producir algo que se llama presión transpulmonar. Aquí vamos a ver lo que vimos en el ciclo respiratorio anterior. Fíjense, durante la inspiración, ¿qué pasa con la presión pleural? Que la presión pleural disminuye, o sea, no es que disminuye, es que se hace más negativa. ¿Ok? La presión alveolar al comienzo
disminuye, ¿ok? Lo cual provoca que vaya aumentando el volumen pulmonar. Eso al final me va a hacer que la presión alveolar aumente. Entonces, fíjense, están ocurriendo cambios tanto en la presión alveolar como en la presión pleural. Eso me provoca un cambio en la presión transpulmonar. Y a medida que cambia la presión transpulmonar, va modificándose el volumen pulmonar, tanto en la inspiración como en la expiración. En la expiración lo que ocurre son los cambios exactamente contrarios. Disminuye la presión transpulmonar, disminuye también el volumen pulmonar. Ni a los muchachos de segundo año de medicina les gustan los números y las fórmulas, y yo sé que a ustedes tampoco, ¿ok? Pero ese concepto de distensibilidad pulmonar posiblemente lo puedan entender mejor aplicando esta fórmula. ¿Qué es la distensibilidad? Es la diferencia de volumen que hay por cada diferencia de presión, ¿ok? Por ejemplo, supongamos que tenemos un volumen de 0,5 litros, que es igual a 500 mililitros, que es el volumen corriente, ¿ok? Y tenemos un cambio de presión pleural que pasa de menos 5 a menos 8 centímetros de agua. Si nosotros aplicamos la fórmula de distensibilidad, vamos a tener entonces 0,5 entre 3, eso me da 0,166 litros. ¿Qué quiere decir eso en español? Bueno, que por cada centímetro de agua que hay de cambio de la presión, yo voy a mover 0,166 litros de aire hacia el pulmón. Bien. En la práctica, ¿para qué me sirve eso de la distensibilidad pulmonar? Porque todo esto nos tiene que servir para algo, no solamente que sea fisiología pura. Bueno, ¿qué pasa si la distensibilidad pulmonar disminuye? Bueno, fíjense, aquí tenemos un paciente con una fibrosis pulmonar. La palabra lo dice, el pulmón está fibrótico, puede distenderse menos. Entonces, ¿qué va a suceder? Que a pesar de que hayan grandes cambios en la presión transpulmonar, el paciente no va a poder mover grandes volúmenes de aire, ni siquiera volúmenes de aire normal. ¿Ok? Y, por ejemplo, en el enfisema, ¿ok? ¿Qué estamos viendo? Que para mover las mismas cantidades de aire que mueve una persona normal, yo necesito realizar cambios mucho mayores de la presión transpulmonar. ¿Ok? Esto si nosotros lo aplicáramos, recuerden que esta es una clase de fisiología de segundo año que yo se las voy aplicando a la medicina real, a ustedes se las voy a aplicar a la medicina aeronáutica, pues. Imagínense entonces un piloto o un usuario que acude a solicitar una licencia que tiene por alguna razón algún grado de fibrosis y que va a volar en aviones que no son presurizados. O un pasajero cualquiera que pretenda moverse en un avión no presurizado, la limitación que puede tener para el intercambio gaseoso. ¿Ok? Fíjense, nos quedan 4 minutos. Recuerden que cuando lleguemos al minuto 40, esto se va a interrumpir porque es la versión gratuita de Zoom. Automáticamente lo que yo voy a hacer es que vamos a reiniciar la reunión. ¿Ok? Entonces, siguiendo con la fisiología aplicada de lo anterior, veamos un evento que es muy frecuente en la vida real, que es el neumotórax. ¿Ok? ¿Y qué es lo que ocurre en el neumotórax? En el neumotórax, lo más común, lo que nosotros vemos en la práctica médica, es que ocurre una solución de continuidad en la pared torácica. ¿Ok? Por ejemplo, herida por proyectil de arma de fuego, herida por arma blanca, aunque otras veces puede ser por ruptura de bulas. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Que como hay una solución de continuidad, recuerde que la presión pleural es negativa. Y si se entra en comunicación con la presión atmosférica, pues va a entrar aire donde hay mayor presión hacia donde hay menor presión. ¿Qué va a ocurrir con la presión pleural? Que se va a hacer se va a hacer positiva, pues, ¿ok? Y al hacerse positiva, ella deja de ejercer su efecto normal de tratar de expandir el pulmón. Y lo que va a hacer entonces es colapsarlo, ¿ok? Entonces el pulmón colapsado es un pulmón que está colapsado el pulmón y está colapsado sus alvéolos, que el paciente tendría que hacer
un esfuerzo inspiratorio demasiado grande para poder vencer esta presión. ¿Ok? Recuerden que el aire